Salmo 117. Alabanza por la misericordia del Señor. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha leído la hermana Carolina. Muchísimas gracias a la hermana Carolina por la lectura del salmo número 117. En mi Biblia aparece el subtítulo: el salmista nos llama brevemente a la alabanza universal por el amor fiel de Dios. Así me aparece a mí ahí. O en otra parte aparece alabanza por la misericordia del Señor. Como ustedes saben, es un salmo muy breve, el más breve de todos, que tiene 2 versículos, pero tiene un gran contenido, podríamos decir, teológico, soteriológico. Para poder entender este salmo, amados, tendríamos que entender lo que sucedió en el huerto de Edén. Es lo que nosotros conocemos como la caída del hombre. Ha sucedido muchos acontecimientos en el mundo, si ustedes han visto, y me gustaría que presten atención, por favor, porque es un tema muy importante que estamos viendo, porque es un tema muy importante porque no ha habido otro acontecimiento más grande a nivel mundial, que es la caída del hombre, ¿sí? A razón de la caída del hombre es que entró el pecado, el hombre se separó, vamos a decir, de Dios, y vino lo que sucedió en Génesis capítulo 3, que ustedes ya deben saber. Y en el versículo número 13 dice así: entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos lo que conocemos como nosotros como el protoevangelio. Muy bien. Es la primera promesa del evangelio. No se veía bien. ¿Por qué estoy empezando desde el principio? Porque para entender este salmo número 117, que es una invitación a todas las naciones a alabar al Señor por la misericordia, debemos entender primeramente qué es lo que hizo el Señor. Entonces, acuérdense, esta caída, otra transgresión que hizo Adán, está el pecado original y esa imputación que después se nos da a nosotros, y nosotros tenemos ese pecado. O sea, se nos hereda la deuda, podríamos decir, más nuestros pecados. Ustedes lo que conocen, lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay un justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de él de sus ojos. Eso es Romanos capítulo 3, versículo número 10 al versículo número 18. De ahí en adelante nosotros conocemos algo que se llama la teología pactual. De ahí ustedes conocen lo que sucede con Noé y después el llamamiento con Abraham. En el capítulo número 12, ustedes conocen que hay un llamamiento a Abraham, que posteriormente después sería Abraham. Y el versículo número 3 dice así. Vamos a empezar para tener una idea del contexto del 1. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, tus parientes, y de la casa de tu padre, de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y acá viene, escuchen, esta es la promesa que para poder entender este salmo que estamos viendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora sí me gustaría posicionarme en el Salmo número 117. Y dice así. Alabad al Señor naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Entonces, este salmo, aunque no es considerado un salmo mesiático, yo me atrevería a decir que de alguna forma apunta al Mesías. Porque si ustedes ven Romanos capítulo 15, no sé si creo que están estudiando en uno de estos grupos que tienen ustedes de las mujeres, en Romanos 15, o ponen Romanos, las cápsulas, ¿ustedes siguen o no? ¿Sí? Bueno, cuando lleguen ustedes a Romanos 15, se van a dar cuenta de que en esas cápsulas estuve hablando algo yo. En Romanos 15, para que puedan entender, escuche, no sé si prestaron atención al Salmo, porque en la parte de esta que yo leí acá, alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle. En el versículo número 11, escuche lo que dice Pablo, Romanos 15, versículo 11, aunque yo después voy a empezar del 7. Dice Pablo, dice esto, otra vez, Romanos capítulo 15, versículo número 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Amados, Pablo en el capítulo número 15, versículo número 11, está citando el Salmo número 117. Pero para poder tener un poco más de idea del contexto, vamos a hablar del versículo número 7 en adelante, hasta el 11. Yo tengo como subtítulo ahí el Evangelio de los Gentiles. Dice así, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. También Cristo nos recibió para la gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, y como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, y acá viene el Salmo 117, escuché, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Pablo está hermenéuticamente, está interpretando este texto que aparece en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el Nuevo Testamento tiene más luz para poder interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vemos esto acá? Vemos como que la gracia de Dios, porque el pueblo judío creía que la salvación solamente era para ellos, pero vemos acá que la gracia alcanzó a todos los pecadores que vienen con arrepentimiento y con fe al Señor Jesucristo. Y es así. Esta parte que se dice siervo de la circuncisión, ustedes saben que Él vino para confirmar o cumplir todas ese pacto que se había hecho con el Padre, ¿no? Que no vamos a adentrarnos ahora, pero al cumplir ese pacto y ser olor fragante al Padre, Él pudo alcanzar, vamos a decir, esas promesas que el Padre le había hecho. Entonces, acá vemos entonces un poco para poder entender este salmo que invita a todos los pueblos y todas las naciones a alabarle a los señores. Cuando dice pueblos ahí, podríamos hacer bien al entender al texto o hacerle justicia al texto, podríamos decir como gentiles. Las naciones serían como gentiles todos, porque en esa época acuérdense que estábamos en el antiguo pacto donde eran solamente los judíos y los que entraban ahí. Pero en el nuevo, o vamos a decir, en el nuevo pacto, esta gracia se amplió hacia todas las naciones, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y fíjese, la palabra que me llama la atención a mí es la palabra fidelidad. Yo no sé si se acuerdan, pero a lo largo de todos estos salmos yo lo he explicado muchas veces, esta palabra fidelidad. No sé si alguno se acuerda lo que significaba la palabra esta fidelidad o la palabra también misericordia que aparece acá. ¿No?
fidelidad, misericordia ahí. Bueno, la palabra que aparecía, no sé si se acuerda que lo hemos nombrado varias veces con los salmos, o cuando estaba hablando de la teología pactual, la palabra es chesed. Y la palabra, amado, aparece, sería como un amor fiel que Dios tiene, con amor eterno nos ha amado a nosotros. O podríamos decirlo para que ustedes lo puedan entender, la gracia de Dios. Entonces, su fidelidad o la gracia de Dios es para siempre. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora no sé si van entendiendo por qué es importante poder entender esto, porque es un llamado, y es un llamado solemne que hace Dios mismo, tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos acá, y en la confirmación del nuevo pacto, que lo vemos por Pablo ahí, ¿a qué? A que todas las naciones alaben al Señor. Entonces es importante eso. Vivimos una época, una cultura, podríamos decir, muy libertina dentro de las pseudos iglesias, donde la alabanza y la adoración, todo es un euforio, un grito, un sonido de música y mucho ruido, guitarras y batería. Creen que eso es alabar al Señor. Pero el Salmo dice, fíjese, dice que alabemos al Señor, pero para poder alabar al Señor, el Salmo nos dice alabanza, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Esa palabra misericordia que es chesed, es su fidelidad. Él fue fiel a cumplir el pacto. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, amados. Él vino y murió por nosotros. Cuando usted ve todas esas iglesias, si usted no le da pena, si usted no le da ganas de llorar por las cosas que están haciendo ahí, y usted no está adorando como el Señor manda, la forma de adorarlo a veces no es levantando las manos y llorando, sino en forma de agradecimiento por lo que ha hecho. La misericordia que ha tenido, no sé si es con usted, pero por lo menos conmigo. A mí me ha alcanzado cuando iba camino cantando canciones como Camino al Infierno. Y cantaba yo esa canción, me acuerdo, y gritaba, camino al infierno, gritaba yo. Y gritaba esa canción. El Señor me tomó de la mano y su misericordia, y su bondad y su gracia me condujo hacia Él. Y hoy tengo un camino que es camino al cielo, amados. Entonces, para poder entender esto, debemos entender lo que significa el Evangelio, amados. Y eso es lo que habla el salmista acá. Que todos le alaben al Señor, porque la gracia del Señor nos ha alcanzado no solo a nosotros, sino a millones de pecadores. Y toda esta, aunque hoy no se ven, usted dirá, bueno, no se ven en el día de hoy. Pero algún día, antes de mostrarle, porque esto es corto, algún día usted va a ver esa multitud de personas. Pero fíjese, este pacto, usted lo ve en Gálatas capítulo 3, versículo número 16, como Pablo lo explica también. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, de la cual es Cristo. Y entonces esta es la misericordia, o esta es el cheque, o esta es la fidelidad que Dios prometió que iba a hacer. Todas las naciones le iban a alabar. Y ya se está haciendo, solo que ahora estamos esparcidos a lo largo del mundo. Pero llegará un momento, amado, que usted verá esto, escuche. Apocalipsis capítulo número 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de todos los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así es, amado, voy a terminar con esto. Llegará un momento en que usted va a mirar, y espero que esté ahí, esté junto conmigo, con otros más, que hemos confiado, no en nosotros, sino en esa promesa, en esa misericordia que habla el Salmo, que todos le vamos a alabar. Una gran multitud, nadie la va a poder contar. Imagínese mirar para atrás, desde empezando, podríamos decir, desde Adán y Eva. Todos esos, siglos 50, 100, del 200, siglos 200, 300, el año 500. Todas esas, debe haber multitudes, imagínense, de tribus, lenguas, estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos con ropas blancas. Ya no habrá pecados y con las palmas en las manos. Así que lo que quería traer a sus mentes, amados, quizás sea un salmo corto, pero tenía un gran contenido soteriológico, de una forma que estaba escatológicamente acá y confirmado en el Nuevo Testamento. Y lo vemos cuando Pablo en Romanos capítulo 15 muestra esto, que dice así: porque se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, amado. Su misericordia ha sido más grande que nuestros pecados, amado, y nos ha cubierto y nos ha perdonado. Y esta es la fidelidad del Señor, que no es por un ratito, como muchas personas pueden ser fiel. Esta es una fidelidad para siempre, amados. Entonces vamos a concluir con esto orando. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, la misericordia de usted. Y después de haber entendido su misericordia, que no nos pagó, Señor, de acuerdo a como nos tenía que pagar, Señor, que su gracia, Señor, nos alcanzó. Y aunque el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque a veces nosotros somos infieles, Señor, pero usted sigue siendo fiel, Señor, porque siempre mira, Señor, el sacrificio del Señor Jesucristo, Señor. Por eso le agradecemos eternamente, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.